Bienvenido, gracias por estar esta tarde. Somos menos de los que estamos acostumbrados, pero seguro que el público es igualmente interesante. Presentar a Mariano Martín. Él representa Acciona. Dentro de la nomenclatura de su empresa es el Teach Leader de la industria 4.0 dentro del Departamento de Transformación Digital. Y tiene una formación amplia en el sector de la digitalización, especialidad formado en informática y ciencias políticas, y con experiencia en proyectos dentro del sector aeroportuario, la automoción y el agua. Y también coordina un centro dentro de Acciona que se llama el Centro de Control del Agua, que también creo que nos va a explicar un poquillo qué es. El CECOA, sí. Entonces, el hándicap de Mariano era ponernos en situación de este reto que hablamos de digitalización, ¿no?, del sector. Poner luz sobre esos grandes retos que se ven sobre la mesa, ¿no?, de la transformación digital y el freno, ¿no?, la reticencia a hablar de transformación muchas veces en los ayuntamientos, en las explotaciones. También la ciberseguridad, yo creo que es un elemento clave, que trabajemos con seguridad en el manejo de la información. Y yo creo que también otro aspecto que a mí me gusta darle relevancia, que es la fiabilidad del dato, que realmente cuando hablemos de digitalización, sector agua, hablemos de datos que son fiables. Creo que el sector del agua tiene un trabajo inmenso en esta área, siempre poniendo como finalidad reducción de costes, adelantarnos a las averías, en materia de Big Data, tratar de transformar cosas, ¿no?, en lo que está ocurriendo a nivel de usuarios o de procesos. Y también elementos cada vez más cotidianos como el gemelo digital o la aplicación de la inteligencia artificial, el machine learning en este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, pues hemos elegido a Mariano porque en el sector sabemos que sabe divulgar todos estos conceptos de forma coloquial, pero también técnica. Y entonces también que nos sirva para después abrir un debate interesante en estos temas. Bien. Cuando quieras, Mariano. Gracias. A vosotros. Unos pocos datos de agua solo para empezar, ¿vale? Seguro que los conocéis todos, pero son bastante increíbles. 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua de calidad. El 2,5% del agua del planeta es lo único que nos podemos beber, del 70% de la superficie. 1 de cada 6 personas en el mundo está en situación de estrés hídrico y el 90% del agua que hoy usamos en los países en vías de desarrollo vuelve a los cauces sin ningún tipo de tratamiento. Eso quiere decir que el agua es un bien escaso y además nos han planteado el reto del 2030, como todos sabemos, de intentar hacer que el acceso al agua sea universal, equitativo y además que tengamos también acceso al saneamiento. Este reto es complicado, no hay que engañarse, o sea, es un reto difícil, pero desde la transformación digital, desde las áreas de la digitalización del sector del agua, las empresas que nos dedicamos a hacer esto podemos intentar llegar a ese reto y hacer que el agua cada vez sea un recurso menos escaso y más accesible. Bueno, yo con esta foto iba a presentarme, pero ya me han presentado muy bien, así que lo que quería dar es las gracias a todos vosotros por estar aquí hoy y a todos los que habéis hecho posible que esta charla la podamos dar. Vamos a recorrer un camino durante este ratito de estos 50 minutos que va a pasar por conceptos como la industria 5.0, transformación digital, la digitalización de procesos e infraestructuras, la gestión de las infraestructuras digitales, centros de control, gemelos digitales, tecnología, bueno, hasta llegar al machine learning y la inteligencia artificial. Y antes de empezar con eso, pues me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no?, sobre la tecnología, porque es un concepto que es transversal a todo lo que vamos a ver ahora y es bastante importante tener una idea de cómo afecta la tecnología a la humanidad, cómo ha afectado a la humanidad la tecnología durante todos estos años. Y este dato a mí me parece que es espectacular y es cuánto tiempo ha tardado cada una de estas tecnologías en llegar a 50 millones de usuarios, ¿vale? El teléfono tardó 75 años,
la radio 38, televisión 12, internet 4, Facebook 2, Instagram ya 19 meses, YouTube 10, ya empezamos a acelerar, Twitter 9 meses, Angry Birds y Pokémon Go, que son juegos 19 días. Pero el dato más increíble es este, la canción de Bizarrap y Shakira tuvo en 20 días 235 millones de descargas. Estamos hablando de que la humanidad abraza la tecnología a una velocidad asombrosa, ¿vale? Mirad esta imagen. Pensar en cómo trabajábamos hace unos años, no hace tanto, ¿eh? Teníamos escritorios llenos de dispositivos, teléfono, fax, una agenda de papel, el periódico, la foto del perro, todo lo hemos metido en un dispositivo digital. Nos hemos transformado todos, nos hemos transformado y hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas y ahora mismo utilizamos herramientas digitales para nuestro día a día. Esta, ¿no? Hace 30 años cuando queríamos escuchar música nos llevamos un radiocasete enorme a la piscina o teníamos que grabar un vídeo y llevamos ese pedazo de cámara. Hoy en día todo esto lo llevamos aquí, en esta cosa que llevamos siempre en el bolsillo, que ya además nos hemos vuelto totalmente inseparables de él. Y esto nos hace pensar un poco en cómo vamos adoptando la tecnología y cómo nos hacemos, cómo la consumimos, ¿no? Cómo consumimos la tecnología, cómo de rápido nos adaptamos a ella. Luego veremos por qué quiero decir con esto. Otra de las cosas que me llama la atención de la tecnología es cómo cambia nuestra manera de ver y hacer las cosas, porque para solucionar un mismo problema, en esta foto vemos 3 soluciones diferentes, ¿no? Un equipo de televisión tradicional, luego uno menos tradicional ya con 2 personas, no tanta parafernalia con el equipo de cámara, el de sonido, y luego ya la última persona que ha cogido su móvil, la ha puesto en un trípode y ha dicho voy a dar la noticia. Los 3 están haciendo lo mismo, pero cada uno ha buscado una manera diferente de resolver el problema. La tecnología nos ayuda a las personas a buscar maneras diferentes de solucionar problemas y además la democratiza. Permite que gente sin recursos pueda acceder a hacer tareas que otros solo pueden hacer con muchos recursos. Por eso la tecnología es un cambio, sí, lo es un cambio muy importante, pero también es una oportunidad que tenemos todos que aprovechar para intentar llegar a ese 2035 con el acceso universal al agua. Industria 5.0. Vamos a empezar a ver ya un poco los conceptos más técnicos. ¿Por qué hemos cambiado el concepto de la industria 4.0? Porque lo hemos cambiado ya al de la 5.0. Es que ya no nos parece bien lo que decíamos en los conceptos de la industria 4.0, nos ha fallado las teorías que teníamos. Sabemos que la primera revolución industrial fue la de la introducción del vapor en las factorías, luego tuvimos la introducción de la cadena de montaje, llegamos a la automatización de los procesos y la industria 4.0 nos prometía una industria inteligente con productos inteligentes. Y nos decían que si conseguíamos muchísima cantidad de datos y estos datos los íbamos a meter en sistemas de computerización que nos iban a devolver información de valor. Pero pronto nos empezamos a dar cuenta de que eso no era así, que cogíamos muchos datos, los metíamos en los sistemas informáticos y los sistemas informáticos no nos devolvían esa información de valor de manera nativa. Y esto es porque todavía no saben pensar, menos mal. Pero claro, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba esto, nos faltaban las personas. En la industria 4.0 dejamos un poco de lado a las personas y nos centramos muchísimo en la tecnología, pero las personas son el motor del cambio. Siempre hemos movido la sociedad, la política, los cambios de la cultura, todo lo ha movido la gente. Por eso la industria 4.0 se evoluciona a la 5.0, donde nos centramos muchísimo más en las personas, en combinar su potencial creativo con las máquinas para sacar otro tipo de objetivos. Ya no solo buscamos un rendimiento económico, que sí, que lo vamos a buscar siempre, trabajamos en empresas y para eso trabajamos, para conseguir un rendimiento económico, pero sí que vamos a buscar otro tipo de rendimientos como son la sostenibilidad o la resiliencia. Nos volvemos a centrar un poco en la gente.
en buscar soluciones también para las personas. La transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Nosotros aquí, cuando vemos transformación digital, ¿qué creéis que es más importante aquí? ¿La transformación o lo digital? Para mí lo más importante es la transformación. Sería el nombre de este binomio de palabras y el apellido, el adjetivo sería lo digital. Porque lo más importante de la transformación digital es la transformación de las personas. Lo que vamos a intentar cambiar es la forma que tenemos de hacer las cosas y cómo percibimos las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Esa es la misión que tenemos. Desde los departamentos de transformación digital lo que tenemos que hacer es marcar un camino para la nueva cultura digital que debemos de tener en las empresas. Vamos a tener que hacer que la gente crea en lo que hacemos. Si no somos capaces de convencer a las personas con las que trabajamos que la transformación es importante, que el cambio de cultura, de la forma de hacer las cosas es importante, cualquier iniciativa que empecemos de este estilo fracasará. Y además tendremos que convencer a la empresa completa. Vamos a tener que convencer desde la última persona que está en una planta de tratamiento de agua hasta el dueño de la empresa, porque la transformación digital es algo de todos. Una de las cosas más importantes que es trabajos colaborativos. Va a crear nuevas oportunidades, ¿vale? Vamos a crear nuevos conceptos, vamos a crear nuevos productos que van a generar nuevas oportunidades de negocios en nuestras empresas. Vamos a pasar de ser empresas simplemente del agua a ser un player tecnológico y va a eliminar los problemas. Si somos lo suficientemente buenos, la tecnología nos va a eliminar problemas y va a darnos soluciones. En Acciona, por ejemplo, cuando empezamos, antes de la transformación digital, nosotros estamos en el ciclo del agua completo. Somos empresa de desalación, de potabilización, luego tenemos servicios de distribución y saneamiento y al final el agua llega hasta nuestras plantas de depuración donde la devolvemos al medio natural. Y envolviendo todo esto teníamos un departamento, bueno, lo seguimos teniendo, de I+D. Pero los desarrollos de I+D son desarrollos mecánicos o físico-químicos. Y entonces, pues bueno, no tenían el alcance que nosotros estábamos buscando, ese otro tipo de productos o de soluciones o de objetivos, más bien. ¿Qué objetivo buscábamos? Buscábamos introducir la tecnología en todos nuestros procesos para obtener mayor circularidad y una mayor sostenibilidad en nuestra forma de hacer las cosas. Con eso hemos conseguido, además, una experiencia de cliente completamente diferente. Ahora nosotros nos relacionamos con nuestro cliente de una manera completamente diferente, funcionamos mucho más por colaboración, intercambiamos información e intentamos buscar soluciones juntos. Así que cuando empecemos una estrategia de transformación digital en una empresa, nos tenemos que hacer 3 preguntas importantes, por lo menos estas son las que nos hicimos nosotros cuando empezamos. Una es saber para qué nos transformamos. ¿Queremos ser más rentables, tener mayor resiliencia, más sostenibilidad? La segunda es qué es lo que vamos a transformar, qué buscamos, si ser más eficientes, más productivos, tener menos riesgos, aumentar la calidad de nuestros servicios. Todo esto es importante que lo resolvamos, que lo fijemos, porque de ello van a depender los pilares principales de la transformación digital de nuestra empresa. No es lo mismo que queramos centrar la transformación digital en conseguir un rendimiento económico mejor o tener mayor sostenibilidad. Es algo que va a marcar cuáles van a ser las prioridades dentro de nuestra transformación digital. Y luego, lo tercero muy importante es cómo nos transformamos, es decir, cuál es nuestro punto de partida. Cuando nosotros empezamos lo que hicimos fue reunirnos con todos los departamentos de la empresa, porque ya había iniciativas digitales que se estaban impulsando por los propios usuarios. Ya habían detectado
cosas que estábamos haciendo y que podíamos mejorarlas a través de herramientas digitales. Entonces, es importante que hagáis una clasificación de las iniciativas que existan para saber cuáles de ellas son escalables y pueden servir a los pilares de transformación digital que vayamos a fijar en las dos primeras preguntas que nos hemos hecho. Al final, nosotros en Acciona lo que hicimos fue definir estas 5 áreas de la transformación digital, que es la transformación del negocio. Como he dicho antes, fue un cambio cultural, del trabajo colaborativo, compartiendo la información con nuestros clientes y buscando soluciones de manera conjunta. Luego, la automatización de procesos y tareas. En el mundo del agua, todos sabemos que hay una gran dificultad en extraer información o datos de las plantas porque las tenemos muy poco automatizadas. Hay plantas que son manuales, que tenemos muy poco sensorizadas, donde va nuestro técnico y recoge por la mañana los valores y con esos valores que lo lleva en un cuadernillo lo pasa a un Excel y de ese Excel se hace un informe de situación. Pues estas tareas las tenemos que automatizar para hacerlas muchísimo más eficientes y además eliminar los errores que podamos cometer. Desarrollos de productos nuevos y nuevos modelos de negocio. Si desarrollamos productos digitales y lo hacemos bien, vamos a poder lanzar unos nuevos productos al mercado porque lo que desarrollamos, las herramientas digitales que creemos van a poder ser aprovechables por otras empresas. Y lo último es la divulgación digital. Es muy importante que el esfuerzo que se hace en transformar digitalmente una empresa la divulguemos, cambiemos nuestra página web, vayamos y hagamos publicaciones en revistas, vayamos a charlas y contemos qué es lo que hemos hecho. En definitiva es compartir la información, trabajar de manera más colaborativa. Y esta última slide la quiero poner aquí porque una de las cosas más importantes que vais a encontrar en la transformación digital como un reto es la gestión de las expectativas. Hemos visto antes cómo abrazamos la tecnología, la humanidad, en estos tiempos, a una velocidad vertiginosa. Y lo malo de esto es que cuando nosotros decimos que vamos a empezar a aplicar soluciones digitales en plantas de agua, lo que se espera son soluciones rápidas. Pero el mundo del agua es muy complejo. En el mundo del agua tenemos, por un lado, lo que he dicho antes, hay poca sensorización, no vamos a tener muchos datos. Lo segundo es que el agua es muy compleja, la química del agua es complejísima. Cosas que te funcionan en una planta lo llevas a otra que es exactamente igual y no te va a funcionar de la misma manera, aunque tengan los mismos datos, aunque tengan el mismo modelo matemático y sea el mismo proceso, no va a funcionar igual, va a costar tiempo. Y lo tercero es que vais a encontrar resistencia de las personas que trabajan en esas plantas, porque llegamos nosotros y les decimos que ellos después de 30 años llevan haciendo algo que no es que esté mal, pero tampoco está bien. Y que nosotros somos muy listos y les vamos a decir cómo optimizar una planta que ellos llevan 30 años trabajando. Y lo segundo es que van a pensar que lo hacemos para echarles a la calle. Con lo cual hay una resistencia y aquí sí que es muy importante lo que he dicho antes. Es importante que la transformación digital sea global. Tenemos que convencer, tenemos que transformar a la gente que trabaja con nosotros y convencerles de que lo que vamos a hacer no es bueno para una persona o para nuestra empresa, que es bueno para todos. La digitalización de procesos e infraestructuras. ¿Cómo digitalizamos los procesos? ¿Cómo digitalizamos las infraestructuras? Se hace con los datos. La base de cualquier digitalización son los datos de calidad. Es muy importante tener en cuenta que los datos que vayamos a recoger sean consistentes. Eso es importantísimo. Pero los datos son la base de todo. Es lo que nos va a definir una infraestructura y su comportamiento. Nos va a definir sus características y cómo se comporta. Los datos son tan importantes que, por ejemplo, el compartir datos entre empresas reduce el fraude hasta en un 50%, porque una empresa de mí puede conocer unos datos, pero si esa empresa es capaz de recoger datos
de muchas de las empresas que tienen datos sobre mí me van a conocer casi mejor que yo. Y si alguien va a intentar suplantar mi identidad, ellos lo van a saber. Y bueno, Amazon, TripAdvisor o Deliveroo son empresas que basan su economía en la economía del dato. El ejemplo más claro es el de Deliveroo, que es una empresa que se dedica a repartir comida a domicilio, pero realmente lo hacen a un coste ridículo. Y tú dices, ¿y esta gente cómo gana dinero? Pues esta gente lo que hace es que recoge las estadísticas de lo que pide la gente para comer los fines de semana mientras ve el fútbol. Y luego, cuando tú quieres poner un restaurante en una ciudad, le puedes pedir que te den sus datos. Y cuando vas a poner el restaurante en una zona de la ciudad, sabes si tienes que poner un chino, un italiano o un americano, porque ya ellos saben cuál es el gusto de esa zona. Eso es la economización de los datos. ¿Y ya se venden los datos? Sí. Te venden el dato. Entre eso es. datos y aportar datos. Te venden el dato. Al final lo hacen todos. Tener en cuenta que cuando vosotros vais a una empresa y te dicen usa este software que es gratuito, o te voy a dar este servicio, ¿no? El Google Maps, te voy a dar este servicio porque es gratuito y además tú dices, joder, si esto es la leche, yo me pongo aquí una ruta, me dice cuál es la mejor y encima me avisa de dónde hay un embotellamiento. Bueno, cuando eso sea así, cuando el dato sea gratuito, cuando una aplicación sea gratuito, el negocio sois vosotros, ¿vale? Porque van a recoger vuestra información para después monetizarla de esa manera. Igual que ellos recogen cuáles son los gustos de la comida de una zona determinada de la ciudad, para luego poder venderla a una persona, a un cliente que vaya a poner un restaurante. Son esas formas de pensar diferentes que decía antes, de la tecnología. Típica de los americanos. Sí. ¿Cómo abordamos los datos? ¿No? ¿Y por qué? Porque no tenemos muchos datos. En el agua es un sector muy poquito. Es verdad que las plantas nuevas están muy sensorizadas, tenemos gran cantidad de datos, pero las plantas más antiguas no. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Se pueden hacer con PLCs, se pueden hacer con sistemas de pequeñas remotas que recojan información, hay muchas formas de hacerlo, pero a mí me gustaría hablar del IoT, porque el IoT es una manera de hacerlo sencilla y que no necesita de una gran infraestructura, porque son equipos autónomos que se pueden poner en cualquier planta y que tienen la capacidad de conectar con diferentes infraestructuras de comunicaciones. Pueden hablar con una red LoRa, pueden hablar con una red Narrowband IoT, que es el GSM, bueno, la red de comunicaciones GSM 5.0, que es esa parte específica de las comunicaciones de la nueva especificación. Y lo bueno que tiene es que son equipos que además son prácticamente autónomos y tienen muy poca necesidad de mantenimiento. Los pones en un sitio y ellos solos se van a empezar a recoger esos datos y a mandárnoslos a nuestro centro de adquisición de información, que puede ser en cloud o podéis tener vuestros propios servidores. No hace falta que al principio se desplieguen soluciones en cloud. Al principio, cuando empezamos a recoger datos, que no tendremos muchos, podemos tener nuestro propio servidor y que vaya almacenándose allí, luego ya lo migraremos. Cuando empecéis a recoger los primeros datos, al principio, ¿vale?, no tendréis demasiada información o no podréis sacar demasiada información de esos datos, pero sí que vais a poder empezar a generar los primeros algoritmos de Machine Learning, que van a empezar ya a generar pequeñas soluciones donde podáis hacer pues un pequeño ajuste aquí, un pequeño ajuste allá. Antes hablaba con Carmelo que ellos han empezado a recoger ya datos de sus plantas y simplemente visualizarlos de manera homogénea en un sistema que te los pinta todos de manera coordinada, tú solo te empiezas a dar cuenta de correlaciones y te das cuenta de cosas que ya puedes empezar a mejorar, solo con verlos, en un sitio ordenados y de manera que sea fácilmente reconocible qué es cada una de las señales. Y después, cuando ya tengamos muchos datos, entonces podremos empezar a utilizar estas técnicas de Big Data. El Big Data lo que hace es coger esos datos y combinarlos con otras fuentes de datos, con datos meteorológicos, datos de movimientos poblacionales, datos
que tengan que ver con cualquier cosa que se os ocurra, de unas fiestas de un pueblo, porque ¿qué hace el Big Data con todo esto? Va a hacer un cruce de ese tipo de información y te va a responder a otras preguntas más complejas. ¿Cuál es la necesidad de mi cliente? ¿Cuál va a ser la cantidad de agua que mi cliente va a demandar la próxima semana? En función de cuáles son las condiciones meteorológicas, si viene una época vacacional que me va a llenar un pueblo de gente, si, no sé, no se me ocurren más cosas ahora mismo, pero lo que quiero decir es que al final esa unión de todos los datos que nosotros tenemos con otras fuentes de datos nos van a poder responder preguntas ya más complicadas. Antes teníamos esto, bases de datos dispersos y además muchas bases de datos a las que aplicábamos técnicas de análisis y nos daban pues eso, reportes, unas fotos fijas de situaciones de nuestras plantas, de nuestras instalaciones. Lo que buscamos es aquello. Lo que buscamos es tener datos, procesarlos para conseguir información y una vez que hemos conseguido información lo que vamos a hacer es conectar con otras fuentes de datos para obtener conocimiento. Y al final podremos convertirlo en sabiduría que aplicaremos a nuestro mundo real y el mundo real nos devolverá un feedback que podremos volver a meter en la base y todo ello hará que el sistema vaya mejorando y que cada vez vaya entrenando y aprendiendo más. Cuando empezamos una instalación o cuando empezamos un proyecto de adquisición de datos, vamos a encontrarnos con estas dos pirámides. Esta es la de la inversión y aquella es el retorno de nuestra inversión. Al principio estamos aquí, vamos a tener que montar sondas, sistemas de comunicación, servidores, vamos a tener que contratar personal especializado en datos. Todo esto va a generar una necesidad de inversión altísima y el retorno de esa inversión va a ser pequeñísima al principio, casi nula. Cuando empecemos a tener los primeros datos, como hemos dicho, podremos empezar a implementar las primeras soluciones basadas en esa información que vamos recogiendo y eso ya nos empezará a devolver pues un pequeño retorno en la inversión. Y al final lo que tendremos arriba son sistemas que tendremos que mantener y que siga funcionando, tendremos que vigilar que el dato tenga calidad, que sea consistente, que no me apague, o sea, que no haya una sonda que me esté funcionando mal y la deje ahí y entonces lo que me esté llegando es un dato erróneo en nuestro sistema porque va a desvirtuar nuestros modelos y va a desvirtuar la realidad de una instalación. Eso sí, existirá esa necesidad de ese mantenimiento, pero el retorno de la inversión será enorme. El retorno de la inversión ahí ya sí que será inmenso, porque podremos preguntarle a los sistemas las preguntas complicadas y serán capaces de darnos esa información. Por ejemplo, nosotros en los servicios de agua hemos sensorizado mucho de nuestros servicios de agua para conseguir este tipo de cosas. Ahora controlamos la calidad del agua en tiempo real. Tenemos la detección y localización temprana de fugas. Hay servicios de Acciona que tienen un 93% de rendimiento, que es enorme. Nos ha costado un esfuerzo muy grande de la sectorización y de sensorizar muchísimo estos servicios de agua, pero tenemos hasta un 93% de rendimiento. La integración de Big Data en todos estos sistemas y además son sistemas de gestión integrado e inteligente que nos permiten eso, tener un software de gestión de analizadores históricos, GIS, lecturas de contadores, la facturación, todo está integrado en un sistema que además lo construimos de tal manera que podemos luego integrar con terceros sistemas, porque va a haber ayuntamientos que nos van a pedir que integremos nuestros sistemas con el alumbrado público, el reciclaje y la gestión de flotas. Esto ha sido posible gracias a la inversión que se ha hecho en tiempo y en la sensorización y construcción de todos los sistemas digitales que hemos tenido que desarrollar para la gestión de esta información y sacarle partido. Y por último son las nuevas oportunidades que tenemos en el mundo de los datos. Si conocéis gente
que esté en sus últimos años de carrera o tenga que hacer una especialidad y no tenga claro qué hacer, decirles que se dediquen a cualquiera de las especialidades que hay en los datos, porque la industria ahora mismo tiene una demanda de más del doble de la oferta que existe. O sea, todos los días hay enormes ofertas de petición de científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de datos, business intelligence developers. Todo esto que veis aquí son oportunidades de trabajo con unos salarios muy buenos y además para mucho tiempo. No creo que el negocio del dato se vaya a acabar, o sea, al revés, yo creo que va más. Va más. Todos conocemos las noticias de que cada vez los data centers son más grandes, se están pensando en llevárselos al Polo Norte para que gastar menos en refrigeración, o sea, va a ser enorme, esto va a ir a más. Gestión de activos y procesos, ¿vale? Ya tenemos nuestra infraestructura digitalizada y ahora lo que tenemos que hacer es gestionarla y ver cómo rentabilizamos esa digitalización. Nosotros en Acciona lo hemos hecho con un centro de control, con el CECOA. El CECOA es el centro de control del agua que creamos en Acciona hace ya casi 5 años. Cuando lo creamos, nuestra intención era hacer un centro de control que fuera para la monitorización. Ver qué pasaba en las plantas, ver KPIs, comparar información. Pero claro, es que al final las plantas, que sí, que está bien ver una comparación, pero bueno, puedes hacer un reporte y ya lo tienes. Y al final hay un sistema de control o hay una sala de control en cada una de las plantas que ya se ocupa de que la planta funcione bien. Entonces nos dimos cuenta que el CECOA podía virar a otra cosa, porque al final lo que hacía CECOA era recoger un montón de información, un montón de datos de cada una de las plantas que tenemos repartidas a lo largo del mundo. Y lo que nos dimos cuenta es que lo que veíamos esta tarde, con un solo vistazo nos empezábamos a dar cuenta de, anda, mira, pues si es que aquí estamos dosificando la remineralización del agua de tal manera que lo que tenemos es agua bendita. ¿Por qué no dosificamos un poquito menos de reactivos y a lo mejor en vez de benditas un poquito menos y también ahorramos algo de dinero? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos era unir a las personas con la tecnología, para que los que tienen los conocimientos y los que tienen las aptitudes necesarias pudiéramos sacar esa sabiduría que tienen y unirla a la tecnología digital para generar soluciones digitales que pudiéramos aplicar al mundo del agua y que nos dieran pues esos rendimientos, un rendimiento económico, sostenibilidad, resiliencia. Así que creamos nuestro CECOA, que lo tenemos ahora en el nuevo campus de Acciona en Madrid, y el CECOA se basa en estos pilares tecnológicos. El primero es la conectividad. Sin ella no podríamos recoger los datos que tenemos en las plantas, pero además la conectividad, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser cibersegura. Esto sí que es un reto, porque tener en cuenta que cuando se conecta una planta a través de Internet hasta nuestro CECOA, porque no podemos tirar un cable de aquí a Qatar, podríamos crear un vector de ataque que pudiera ser aprovechable por un ciberdelincuente. Entonces tenemos que hacerlo de la manera más segura posible. Nosotros nos costó un tiempo, pero ahora tenemos un sistema que ha sido aprobado por países como Arabia Saudí, que son muy celosos de la ciberseguridad. Tenemos la recogida y el análisis de datos a través de técnicas de Big Data. Podemos analizar la información y lo que hemos dicho, utilizar fuentes de datos alternativas para que nos resuelvan preguntas más complejas. Es un sistema de integración. Acciona puede hacer una planta aquí y una al lado, y aunque sean exactamente iguales, va a haber sistemas de control diferentes, mapas de memoria diferentes, redes de comunicaciones diferentes, protocolos diferentes que van a hacer que cuando vayamos a buscar información de una planta para compararla con la de al lado, no sepamos exactamente dónde está. ¿Qué hace CECOA? CECOA normaliza la información antes de que llegue a los sistemas de almacenamiento. Lo que hace es
nos aísla del sin Dios que hay en una planta. Lo que hace es normalizar la información para que después podamos hacer comparativas de manera sencilla entre los datos que nos vienen de diferentes plantas. Simulación de procesos industriales. Es importantísimo porque tenemos un departamento que se dedica a la automatización de control y el tener la simulación del proceso industrial les vale para poder probar los programas antes de ir hasta una planta. Hemos reducido nuestros tiempos de puesta en marcha. Metodología de trabajo colaborativo, que es la esencia misma de CECOA. Al final, lo más importante es que los equipos colaboren para que entre todos seamos capaces de buscar las soluciones más efectivas. Y la optimización de infraestructura con el tratamiento de algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial, que ahora veremos cuáles son los ejemplos que hemos puesto en funcionamiento en el CECOA. Los principales beneficios son pues, la optimización y la eficiencia. Vamos a disponer de KPIs, de indicadores que nos van a decir dónde podemos incidir en el rendimiento de una planta para mejorarlo. Incrementamos la colaboración entre equipos. Gracias a CECOA ahora sí que tenemos una comunicación muchísimo más directa entre las personas que nos dedicamos al mundo más digital y las personas que están en planta, y con eso conseguimos mejorar entre todos nuestros procesos. Mejoramos la confiabilidad de los activos porque podemos adelantarnos a cuándo vamos a tener un problema. Los sistemas nos van a decir con mantenimiento preventivo cuándo es posible que un equipo vaya a fallar o cuándo es el mejor momento para hacer un mantenimiento. El acceso remoto. Esto, ahora vamos a ver un vídeo que fue importantísimo durante el COVID-19, porque cuando nos quedamos encerrados en nuestras casas, desde Acciona pudimos seguir con nuestra actividad económica porque gracias a la conectividad de CECOA pudimos poner en marcha una planta de desaladora en Arabia Saudí desde nuestras casas. Y esto fue importantísimo también. Tenemos hasta 5 años de históricos online, técnicas avanzadas de datos y luego la experiencia del cliente. Esta es buenísima porque, claro, llegar a CECOA, un centro de control enorme, precioso, donde tenemos además toda la información que la mostramos de manera uniforme, el cliente puede ver cuáles son todas nuestras capacidades digitales en un solo sitio. La experiencia del cliente es como entrar en el Nespresso, que te venden el café porque dices, es que es súper guay. Pues esto es un poco igual, ¿vale? La experiencia del cliente en un centro de control de datos donde todo fluye de manera natural es muy buena. Ahora vamos a ver el pequeño vídeo de cómo hicimos la puesta en marcha en remoto de la planta de Alcobar en Arabia Saudí. Bueno, había un equipo en planta, otro equipo en Barcelona y otro equipo en Madrid, porque la gente estábamos en nuestras casas y era imposible. Claro, lo que hacíamos era que de manera conjunta, gracias a la conectividad, lo que podíamos estar es todos en una reunión y lo que hacíamos era que desde Madrid estábamos interactuando directamente con el sistema de control de la planta. Podíamos cambiar consignas, podíamos cambiar la programación, podíamos hacer todo lo que quisiéramos desde Madrid y Barcelona. Claro, eso cuando tú tienes gente especializada en planta que te puede tocar una consigna, que te puede calibrar un dispositivo en planta, pues hizo posible que pudiéramos seguir con la puesta en marcha de la planta. Gemelo digital. Esta va a ser una de las herramientas más importantes para la transformación digital y para cualquier tipo de desarrollo de herramientas digitales que queramos implantar en el agua. También es verdad que va a ser la más difícil de hacer, ¿vale? Porque el agua es tan compleja que la simple simulación del proceso de manera dinámica es muy complicada, ¿vale? Pero claro, ¿qué tendría un gemelo digital como ventaja? Seríamos capaces de hacer mantenimientos predictivos sin tener que tocar una planta, optimización del proceso a través de las herramientas digitales, diseño y pruebas de nuevos productos. Es que claro, imaginaros que tenemos un gemelo exacto de nuestra planta que además no es solo que tenga las mismas características, sino que se comporta como tal. Podemos probar lo que queramos sin tener miedo a romper la planta. Nos va a decir además hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites y hasta dónde podemos forzar una planta para mejorarla. Este sería otro vídeo
que hablamos del gemelo digital en Acciona. Mira, ahora sí se oye bien. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, se oye, pero no anda. Entonces lo voy a quitar. Es más importante lo que hablábamos antes, que al final el gemelo digital puede ser una herramienta muy potente para la transformación digital y para el mundo del agua. Yo creo que va a ser muy potente, bueno, en general para cualquier industria, pero en el mundo del agua más. Lo que pasa es que la industria nos va a costar más, simplemente por la dificultad de nuestro sector. Y ahora vamos un poco con las tecnologías que tenemos al servicio del agua y luego al final veremos qué soluciones digitales hemos puesto nosotros. Cuando creamos algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial necesitamos de un soporte físico que lo ejecute, ¿vale? Y tenemos dos opciones de hacerlo. A través de técnicas del Cloud Computing, que ya sabemos que son los CPDs, o el Edge Computing. El Cloud Computing tenemos una planta que cuando va a mandar una señal hasta los servidores que tenemos en el CPD tiene que pasar por un operador, por internet, hasta que llega allí. Y cuando aquello lo procesa nos devuelve la información hasta la planta otra vez. Pero aquí nos olvidamos del tiempo real, porque esto es lento, la latencia es alta. Sin embargo, en el Edge Computing tenemos un procesador con el que la planta se conecta directamente, ¿vale? Aquí sí que tenemos una velocidad altísima y podemos tener tiempo real. Es como si pusiéramos nuestro servidor al lado de la planta. Son dispositivos muy versátiles y que nos van a permitir tenerlos en una planta sin necesidad de estar conectados a Internet, con lo cual cuando haya unas necesidades o unas exigencias de ciberseguridad que no nos permitan conectar la planta a Internet, no pasa nada, no tenemos que unirlo a la planta a la nube, con lo cual nosotros podemos correr nuestros algoritmos ahí y van a funcionar. Se incrementa la seguridad porque estos equipos hacen de una especie, es como si fueran un firewall. Además, están dotados de sistemas operativos de fabricantes. Nosotros en Acciona estamos asociados con Siemens y con Barbara IoT, que son fabricantes específicos de plataformas para este tipo de dispositivos. Tienen sistemas operativos que ya son ciberseguros desde que se implantan. Son versátiles, no hace falta tocar el sistema de control para integrar los nuevos desarrollos digitales en una planta, porque estos equipos se van a adaptar al sistema de control que exista y no hace falta cambiar el sistema de control. Integran nuestros propios desarrollos, es decir, no siempre vamos a tener, ya hay soluciones digitales de algún tipo que se pueden poner como si fuera una app de un teléfono dentro de estos equipos, pero nosotros podemos tener nuestro propio desarrollo y desplegarlo en estos dispositivos. Y además se ejecutan en el tiempo real a bajo coste, o sea, no tiene nada que ver. Esto estamos hablando de que un equipo de estas características puede costar unos 2.000 euros. El hacer cualquier tipo de cálculo en la nube de Amazon, bueno, los departamentos de TIC tienen unos presupuestos enormes y yo creo que la mitad se le va a pagar los servicios de AWS. O sea, la diferencia de presupuesto es enorme y nosotros en el agua necesitamos que las cosas sean baratas, porque no nos pagan como si fuera gasolina. El PMS, este es uno de los ejemplos de colaboración, de la forma diferente de trabajar cuando empezamos a hacer una transformación integral de una empresa. Aquí lo que hemos hecho ha sido unirnos a Schneider, que nos ha proporcionado un equipo de trabajo que son expertos en programación de este software, que es un lienzo en blanco, y Acciona ha puesto todo su conocimiento de la operación y el mantenimiento de una planta para crear este nuevo software. Y este nuevo software lo que hace es integrar muchas fuentes de datos que en una planta existen para su gestión, ya sea el tiempo real de los PLCs, el sistema de pedidos, el del mantenimiento, el de personal, si tiene vacaciones o no, el de almacén. De esta manera nos va a mostrar este software la información de manera completamente unificada y nos va a dar las recomendaciones para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y de la manera más eficiente posible. Pero además lo que vamos a hacer es evolucionarlo para que él solo, cuando falte un reactivo en la planta, genere un pedido, cuando llegue a nuestro almacén generar una orden de mantenimiento para que los de mantenimiento vayan y repongan
el reactivo que nos estaba faltando. Y de esa manera no tendremos un problema en producción, porque se va a adelantar a la producción que vamos a necesitar dentro de una semana. Y él va a hacer los cálculos para saber si tiene que pedir ese reactivo o no. Realidad virtual. Tenemos realidad virtual y realidad aumentada con la que podemos entrenar a nuestros nuevos equipos de mantenimiento sin que tengan que tocar la planta. Van a ver las cosas antes de ir a planta. Tenemos robots colaborativos. Por ejemplo, aquel es un robot submarino que antes, para la inspección de un emisario de una desaladora, había que meter un buzo. Y esto es un trabajo peligroso para la vida de las personas. Entonces lo que pensamos es, ¿por qué no metemos un submarino con una cámara que sea capaz de, con visión artificial, reconocer cómo está el estado de ese emisario y saber si ya realmente tenemos que meter gente ahí para limpiarlo o no? Pero por lo menos esa parte inicial nos evitamos meter personas y ponerlas en riesgo. El Smart Plan, el Smart EDAR. Esto es un algoritmo basado en inteligencia artificial que interactúan entre sí para dotar de autonomía a las depuradoras. Son algoritmos que van a optimizar los equipos de recirculación, de aireación y los equipos de fangos. Son unos algoritmos que corren en dispositivos Edge y que además nosotros tenemos el acceso a ellos a través de una página web que podemos acceder desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, o sea, desde cualquier sitio en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, y activar o desactivar cada uno de esos algoritmos en función de la planta que tenemos. Hemos creado un dispositivo que se adapta a cualquier tipo de planta de depuración, porque no todas las plantas son iguales y lo que hemos hecho ha sido adaptar nuestra solución a cualquier tipo de planta. Y además nos muestra la información en un dashboard de resumen y podemos cambiar las consignas de manera remota en cualquier momento. Y el Smart Plan además tiene la capacidad de recoger información eléctrica. Y esta herramienta, que nos va a marcar cuáles son las líneas bases de todos nuestros dispositivos, de todos nuestros motores, de los que consumen energía, y va a detectar problemas si es que un motor empieza a consumir más y nos va a hacer un aviso en el caso de que encuentre situaciones anómalas. Y además nos ayuda a pasar la ISO 50001. Y la economía circular. Esta herramienta nos sirve para medir nuestra circularidad en nuestros procesos. Nosotros estamos intentando convertir nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales en biofactorías, es decir, que del agua que nosotros recibimos en la depuradora, que vamos a necesitar electricidad y químicos para limpiarla y devolverla al medio natural en un estado adecuado, ¿por qué no buscamos el sacar subproductos que pues, puedan, por ejemplo, el biogás, convertirse en energía que reutilizaremos en la planta? O generar energía con paneles solares, eólica, que algunos de los productos que hemos sacado del agua luego podamos reutilizarlos según qué agua regenerada vayamos a utilizar, porque a lo mejor hay agua que vamos a utilizar en regadío y necesitan sus productos que hemos sacado del agua y podríamos reutilizarlos. Es decir, convertir la planta en algo muchísimo más sostenible, que no tenga impacto negativo, al revés, que sea un impacto positivo. Pero para ello necesitamos medir la circularidad de nuestro proceso. Por eso hemos creado nuestra plataforma de economía circular. Esta plataforma está basada en una tecnología que se llama Taple, que permite la certificación de los datos en origen y que además va a trazar la vida de nuestros activos y de nuestros procesos de manera totalmente confiable, porque no es posible, es una tecnología que está basada en blockchain, es un blockchain que a nosotros nos gusta decir que es sostenible porque no tiene las dos desventajas más grandes que tiene blockchain, que es el gasto energético y el coste de la transacción económica, que implica el cifrado y la encriptación de la información. Esta tecnología no lo tiene, nos permite la trazabilidad, el cálculo de las emisiones, el índice de circularidad de nuestros procesos. Y por último vamos a ver modelos digitales e inteligencia artificial.
nuestras soluciones digitales ya de, bueno, más avanzadas. Este es el Bacteria. Es un sistema de reconocimiento de imagen. Está basado en visión artificial y lo que nos permite es subir una imagen tomada de una foto tomada de un laboratorio, de una planta residual, de una muestra que vamos a cultivar para saber cuáles son los diferentes microorganismos que tenemos en ella. Al final es bastante difícil encontrar personal que esté acostumbrado, que esté entrenado en detectar este tipo de microorganismos, aunque sea mirando al microscopio. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido entrenar un sistema de inteligencia artificial para que sea capaz de reconocerlo. Y lo tenemos en funcionamiento y funciona muy bien. Incluso decíamos esta mañana que es capaz de reconocer filamentosas, ¿vale? Eso hace que cuando tengamos un problema para encontrar personal y necesitemos seguir haciendo nuestras muestras de laboratorio para saber cuáles son los microorganismos que tenemos, podamos hacerlo sin tener el miedo de que llegue un momento en que no podamos abordar ese trabajo. Medidores virtuales. El agua, como todos sabemos, tiene un montón de elementos que no podemos medir de manera directa. Hay que coger un vasito, llevarlo a un laboratorio, el laboratorio nos va a devolver al día siguiente el resultado de ese análisis de laboratorio, pero el agua no la hemos bebido. Ya no podemos hacer nada, sabemos si teníamos que poner más sosa para eliminar más boro o teníamos que echar más cal o más CO2 para mejorar el índice de Langelier, ya da igual, porque no lo hemos bebido. Pues a nosotros lo que se nos ocurrió es coger toda la información histórica que teníamos de todos los análisis de laboratorio y buscar esos datos, cruzar esos datos con los que teníamos del tiempo real de cuando se tomaron esas muestras, de las medidas que sí que podemos medir en continuo. Y entonces lo que hicimos fue buscar una correlación y las encontramos para dos casos en concreto. Uno fue el índice de Langelier. Este sistema nos permite medir en continuo un índice de Langelier que realmente solo existe de manera discreta, porque teníamos una medida al día de nuestra planta de Fouca en Argelia. Bueno, pues este sistema nos permite ahora tener esta medida, que es una medida de calidad de nuestro agua de salida, nos lo permite tener en continuo y nos permite, por supuesto, hacer una optimización de la dosificación del CO2 en la planta. Y además allí en Copiapó, que también lo pusimos, nos va a permitir mantener el índice de Langelier estable durante una tubería que tiene más de 2 kilómetros, porque se la estaba comiendo la acidez del agua. Lo que hemos conseguido es tener un sistema que nos predice ese índice de Langelier y nos permite controlarlo de una manera muchísimo más precisa. Y luego tenemos un medidor virtual de boro. Coge señales en continuo que podemos leer y con la correlación que encontramos somos capaces de hacer predicciones de boro. Y en este circulito que voy a poner ahora se ve la comparativa entre lo que dijo nuestro medidor de boro virtual comparado con la muestra que después tomamos y la llevamos a un laboratorio para saber si estaba acertando o no. Tenemos solo un 0,1 de error medio en la medida de boro. Funciona muy, muy bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que funciona muy bien, pero hay que volver a reentrenarlo completamente, aunque sea para el rack que tenemos al lado. Porque es lo que he dicho, la transformación digital, las soluciones digitales en el mundo del agua son complejas y requieren de trabajo, de tiempo. Aquí se ve, pues eso, lo bien que funciona este medidor. Conclusiones. Terminamos ya. ¿Cuáles son los retos más importantes en la digitalización del agua? Pues los datos en primer lugar. Son muy dispersos y variables. Eso, lo que hablábamos antes, lo más importante es que los datos sean consistentes, que lo que recibamos en nuestras instalaciones sepamos que es completamente cierto, porque si no, lo que tendremos es información errónea que al aplicarla a un modelo matemático nos dará un resultado erróneo que a lo mejor al aplicarlo en nuestro proceso lo que va a hacer es empeorar la situación en lugar de mejorarla. Es muy importante que esos datos sepamos que son confiables. Lo segundo es que vamos a tener, en algún momento nos van a pedir que los datos
se los mandemos a los sistemas IT. Nosotros estamos en redes OT, son redes de control, y los sistemas IT, como todos sabéis, van por otro lado. Cuando necesitemos hacer ese traspaso de información, tenemos que buscar un mecanismo que no genere fricciones, que no pueda generar la mínima duda de que el dato que le mandamos a los sistemas corporativos son inseguros. Y lo último es una gobernanza del dato. El dato es muy importante definir la gobernanza porque vamos a tener que compartimentar esa información y que solo sea visible por las personas que tengan los derechos para poder acceder a los mismos. El gemelo digital. El gemelo digital es uno de los mayores retos que tenemos en el agua. Hay que hacerlo, por supuesto, desde el diseño hasta la operación y cerrar el círculo, pero es una herramienta que merece mucho el esfuerzo para tenerla porque nos facilitaría muchísimo el desarrollo de las soluciones digitales. La ciberseguridad es clave. La ciberseguridad es clave en todos los sistemas OT. Todavía me encuentro plantas donde el sistema de control está conectado directamente al router de Telefónica. Esto ya no puede ser. La ley ha cambiado y todas las infraestructuras de agua están reconocidas como infraestructuras críticas y es obligado cumplimiento el introducir políticas de ciberseguridad en todas nuestras plantas. Y el último reto es ser un player tecnológico en el sector del agua. Vamos a hacer soluciones digitales y si las hacemos bien vamos a poderlas compartir y vender y crear un nuevo modelo de negocio de ellas. Pero esto también es un reto que nos tenemos que afrontar. Soluciones en lugar de problemas. La tecnología puede solucionarnos muchos problemas. Vamos a aprovechar lo que se nos ha dado y vamos a aplicarlo entre todos para mejorar nuestro mundo y a ver si al 2030 logramos ese objetivo que nos han marcado. Y ya está.